Muy buenas tardes, mi nombre es José Antonio Morán García. En esta tarde me toca exponer un tema muy importante relacionado al curso de filosofía, en la que vamos a tratar el análisis del caso de corrupción de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, desde la doctrina filosófica de Sócrates, Platón, Aristóteles y el contractualismo social de Kant. Para ello, como introducción, exponemos lo siguiente. La corrupción ha sido un obstáculo clave para el desarrollo de instituciones sólidas en las democracias modernas. Y Perú no es una excepción. Recientemente, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha sido acusada de corrupción y abuso de poder, lo que ha puesto en duda la integridad del sistema judicial del país. Este informe analiza el caso desde la perspectiva filosófica y jurídica, utilizando las ideas de Sócrates, Platón y Aristóteles y Kant. Como objetivo del informe, pasamos a hacer lo siguiente. El objetivo de este informe es analizar el caso de corrupción de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, desde una perspectiva filosófica y jurídica, utilizando la doctrina de Sócrates, Platón, Aristóteles y Kant. En consecuencia, busca examinar las implicancias éticas de sus acciones, reflexionar sobre la ética pública y la administración de justicia. Como contexto histórico del caso de corrupción, podemos decir que el caso de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha generado controversia en el Perú, debido a una acusación de corrupción, incluyendo la presunta manipulación del sistema judicial para favorecer a su hermana y otros influyentes. Se le acusa de remover fiscal que investigaban casos de corrupción. Como capítulo 1, vamos a explicar la corrupción de la ley de la ex fiscal de la Nación. Antecedentes del caso de la fiscal de la Nación acusada por corrupción. El caso de Patricia Benavides, nombrada fiscal de la Nación en el 2021, ha sido objeto de graves acusaciones de corrupción que han captado la atención nacional e internacional. Desde su nombramiento surgieron denuncias por presunta manipulación de investigaciones y remoción de fiscales involucrados en casos de corrupción y crimen organizado, lo que generó sospechas sobre su imparcialidad. Implicaciones legales y políticas. Las implicaciones legales y políticas del caso de Patricia Benavides incluyen su posible destitución y juicio político, si se confirman los actos de corrupción, lo que podría ser impulsada por el Congreso peruano. Además, las actuaciones han provocado una crisis de confianza en el Ministerio Público, afectando su credibilidad e imparcialidad. La presión nacional y internacional, junto con el llamado a una investigación, han hecho justamente de una situación de derechos humanos y que han incrementado el escrutinio, como subrayando la necesidad de reformas judiciales. Impacto en el sistema judicial y en la sociedad peruana. La corrupción en altos niveles de la justicia han generado desconfianza profunda en el sistema judicial peruano, con la ciudadanía percibiendo que las instituciones están influenciadas por intereses políticos y personales. Las acusaciones contra la fiscal de la Nación han causado una crisis de legitimidad en el Ministerio Público, afectando su capacidad para realizar investigaciones justas. Capítulo 2. Análisis de la filosofía de Sócrates. Sócrates y la ética pública, el deber moral del funcionario público. Sócrates destacó la importancia de la ética en la vida pública, afirmando que el deber moral de los funcionarios está en buscar el bien común y la justicia. Para él, los funcionarios deben asegurar la implementación justa de las leyes guiadas por principales principios éticos. Además, deben examinar críticamente sus acciones, asegurándose de que éstas promuevan la equidad. La importancia, leyes injustas y su obediencia de Sócrates. Contexto del caso de Patricia Benavides. Sócrates en el diálogo Critón argumenta que a pesar de la percepción de injusticia, uno debe obedecer las leyes, porque vivir en una sociedad implica aceptar sus normas. Sin embargo, sugiere que la desobediencia a leyes injustas no es la solución. En cambio, uno debe buscar reformas a través de canales legales,
Aplicando esta filosofía al caso de Patricia Benavides, si las leyes internas son percibidas como injustas, Sócrates aconsejaría reformarlas desde dentro en lugar de violarlas. Capítulo 3. Análisis de la filosofía de Platón. La justicia en la República de Platón, la división de clases y la corrección del gobernante. En la República, Platón describe una sociedad ideal dividida en tres clases: los gobernantes, los guardianes y los productores. Los gobernantes son filósofos, reyes que gobiernan con sabiduría. Los guardianes son los soldados que protegen la ciudad. Y los productores incluyen agricultores y comerciantes que proveen bienes. Platón advierte que la corrupción de los gobernantes que actúan en intereses propios en lugar del bien común lleva a la desestabilización del Estado y a la injusticia general. Concepto de Carlo Canteggia y el ideal del gobernante filósofo. Calocantía, un término griego que une la nobleza y la bondad, describe la excelencia moral y ética ideal en la República de Platón. Para Platón, los gobernantes filósofos deben personificar esta combinación de virtud y conocimiento profundo del bien. Solo así pueden gobernar con justicia y evitar la corrupción. Democracia como política corrupta y el buen gobernante a partir de la teoría de las ideas de Platón. Platón califica la democracia en la República como una forma de gobierno corrupta, propensa a la inestabilidad y al populismo, que manipula a las masas. Según Platón, la democracia degenera cuando la búsqueda de igualdad y placer lleva al desorden y eventualmente a la tiranía. El buen gobernante para Platón es el filósofo, que ha comprendido las ideas y el bien absoluta, y que gobierna con justicia y sabiduría. Como capítulo 4, analizamos de la filosofía de Aristóteles. La virtud y el justo medio en la función pública. Aristóteles, en Ética, define la virtud como un estado de carácter que se encuentra en el justo medio entre dos vicios opuestos, el exceso y la carencia. En la función política, esto significa que un funcionario debe evitar tanto la avaricia como la indiferencia, actuando con moderación y justicia. La virtud implica tomar decisiones equilibradas y justas, evitando la corrupción y el abuso del poder y manteniendo la integridad para equilibrar los intereses individuales con el bien común. Corrupción como un vicio, exceso y carencia en el comportamiento ético. Aristóteles ve la corrupción como un vicio resultante del exceso y la carencia en el comportamiento ético. La corrupción se manifiesta cuando un funcionario actúa de manera egoísta, priorizando intereses personales sobre el bien común, lo que representa un exceso de interés personal y un defecto en la justicia. Según Aristóteles, la corrupción ocurre cuando se pierde el equilibrio del justo medio y se cae en extremas que afectan negativamente la función pública. La importancia de la equidad y la justicia distributiva en la política. Para Aristóteles, la equidad es crucial en la política, ya que ajusta la aplicación de las leyes generales a circunstancias específicas para asegurar la justicia en casos particulares. La justicia distributiva se enfoca en la distribución justa de bienes y recursos basados en méritos y necesidades, promoviendo la equidad. Aristóteles sostiene que la equidad corrige la justicia legal cuando ésta se abarca todos los casos, mientras que la justicia distributiva asegura una distribución proporcional. Como quinto capítulo, podemos expresar el análisis del contrasublismo social del Kant, la corrupción. Hobbes, Brooke y Rousseau. Kant y la moralidad en el ejercicio del poder imperativo categórico. Immanuel Kant presenta el imperativo categórico como el principio clave de la moralidad. Según Kant, para que una acción sea moralmente válida, debe seguir
una regla que pueda ser interuniversalizada, sin contradicción, es decir, debe ser aceptable como la ley universal. En el ejercicio del poder, esto significa que los funcionarios deben actuar de manera que sean moralmente justificables y puedan ser sus acciones adoptadas como leyes universales. La corrupción al violar principios morales y buscar beneficios personales no puede ser universalizada, sin contradicción y por lo tanto es moralmente inaceptable. La corrupción como una violación del contrato social según Hobbes, Locke y Rousseau. En sus análisis sobre la corrupción como una violación del contrato social, Hobbes, Locke y Rousseau ofrecen perspectivas distintas, pero complementarias. Thomas Hobbes describe el estado de la naturaleza como caótico y peligroso. Según él, el contrato social implica que los individuos renuncian a sus derechos naturales a cambio de seguridad bajo un soberano absoluto. La corrupción del gobernante rompe este contrato, ya que es soberano, debe mantener la seguridad y el orden. John Locke ve el contrato social como una protección de los derechos naturales de la vida, libertad y propiedad. La corrupción ocurre cuando el gobierno no cumple con la protección de estos derechos, lo que justifica la resistencia y el cambio de gobierno. Jean-Jacques Rousseau introduce la noción de la voluntad general que debe guiar la legislación y el ejercicio del poder. La corrupción distorsiona esta voluntad general, traicionando el interés común y rompiendo el contrato social. Como responsabilidad del Estado y los funcionarios según el ideal kantiano de derecho. Desde el ideal kantiano del derecho, la responsabilidad del Estado y los funcionarios se basan en principios éticos y morales universales. Según Kant, los funcionarios deben actuar de acuerdo con un imperativo moral que permita universalizar sus acciones sin contradicción. La corrupción viola estos principios al no cumplir con la integridad y las normas universales. Como capítulo sexto, hacemos una comparación crítica de las doctrinas filosóficas. La visión del bien común y la ética del poder en Sócrates, Platón, Aristóteles y Kant. Ética y justicia. Sócrates y Platón ambos consideran la justicia como esencial para el orden social y ven la corrupción como una amenaza a esta justicia. Platón, sin embargo, proporciona una visión más detallada en su obra República. Aristóteles comparte con Sócrates y Platón la idea de que la justicia es una virtud crucial y que la corrupción surge de una falta de virtud. Kant, por el otro lado, ve la corrupción como una violación del imperativo categórico, que exige que las acciones sean universales y morales. Diferencias entre enfoques filosóficos. Sócrates se centra en el diálogo y la reflexión ética, sin un sistema estructurado. Platón proporciona una visión estructural de la justicia en una sociedad ideal y el papel del gobernante filósofo. Aristóteles, por otra parte, introduce el concepto del justo medio y la equidad, viendo la corrupción como una desviación de la virtud. Kant, por otro lado, basa su concepción de la justicia en el imperativo categórico, diferencia al exigir que las acciones sean universalizadas como ley.